Mi hermano, bendita palabra. Si no es necesario levantarnos, pues nos levantemos y atesoremos la palabra del Señor. Pasa, mi hermano. Bendito el Señor, Padre Cristo, todos somos hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por cuanto el Señor nos da, hermanos, la bendición de estar en la casa del Señor. Cada uno, ¿verdad?, nos hemos dado cita a este lugar porque queremos que sea el Señor, hermanos, que derrame bendición sobre nuestras Dios, vidas. amén, hermano. ¿Verdad? Y siempre, hermano, el Señor en su infinita misericordia nos da ese toquecito especial. ¿Cuántos se han gozado a través de las alabanzas? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Yo sentí, hermano, la bendición del Señor. Porque es el Señor, hermano, quien recibe esa alabanza como grato perfume, ¿verdad? Llega al trono de su gracia. Gloria a Dios. Pero viene el tiempo, hermano, de la palabra del Señor. Vamos a meditar en ella, hermano, ya que es muy necesario que lo hagamos. Póngase de pie la iglesia, hermano, y abran sus escrituras en la carta. Gloria a Jesús. Romanos capítulo. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Amén, hermano. Amén. En el nombre del Señor Jesús le damos lectura y dice la palabra de la manera siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No para muerte, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tomen su asiento. Una escritura un poquito larga, pero suficiente para entender. Vamos a basarnos en los primeros versículos que leía. Y bajo el título Adán en transgresión. Vamos a ver por qué, hermanos, Adán entra en transgresión y al caer en transgresión, ¿en qué nos benefició a nosotros? Todos conocemos cómo, hermanos, el Señor, al poner al hombre en el huerto del Edén,
lo forma, dice que del polvo de la tierra, hace una masa y le da figura de hombre. Luego soplas, dice que sobre su nariz, y entra en Adán aliento de vida. Vida, amén. Y de allí le llama al Señor hombre viviente o alma viviente. Y conocemos cómo el Señor pone a Adán en el huerto y le da tarea para que él pudiera, hermanos, mantenerse ocupado en ese lugar. Luego mira a Adán que anda laborando en Edén. Mira a Adán que se fija en los animales. Y todos los animales, me imagino que el Señor examinaba el pensamiento de Adán. Y Adán se fijaba y decía, este animal es macho, este otro es hembra. Y cada animal tenía su pareja. Y cuando eso pasa, hermanos, me imagino al Señor examinando a Adán en su pensamiento, lo que él pensaba. Y cuando el Señor mira la soledad en Adán, que Adán se pregunta, y yo no tengo compañera. Y dice que le hace ayuda idónea. Cuando Adán, hermanos, despierta del profundo sueño que el Señor hizo caer sobre él y mira a aquella mujer a la par suya, dice, será llamada varón, porque del varón fue tomado. Cuando eso pasa, hermanos, vemos de que el Señor los crea a la perfección. Los pone en aquel lugar perfecto en donde no les iba a hacer falta nada. Y les da instrucciones, se las da a Adán, para cómo él debía de comportarse, aún le decía, ¿verdad?, de qué se iba a alimentar. Pero vemos, hermanos, al final de que llega, hermanos, la serpiente o Satanás en la serpiente y hace, hermanos, por medio de Eva, que Adán caiga en transgresión. O sea, transgresión, la palabra transgredir, ¿verdad?, viene de violar la ley. De desobediencia, viene de caer en desobediencia de algo que se le asignó que hiciera y no lo hace, sino que hace lo contrario. Cuando eso pasa, hermanos, vemos que Adán, nos remontamos a Génesis, mire, vamos a ver Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Es lo que le decía en el verso 17, uno de las reglas que le estaba imponiendo a Adán. En el capítulo 3, verso 6, ¿qué le dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ahí vemos que se rompe esa regla. Ahí vemos que a Adán, hermanos, se le había dado, en el verso 17, los 17, se le había dicho que no comiera del fruto de ese árbol.
En el verso, capítulo 3, verso 6, ahí vemos que aquella compañera que se le fue creada, o sea, que se le puso, hermanos, como compañera, fue quien alargó su mano, tomó del fruto, comió ella y dio a su compañero. La transgresión. Ahí es donde vemos, hermanos, que caen en desobediencia. El verso 19 del capítulo 3. Y dice, con el sudor, desde el 18. Gloria a Dios. Ahí está la sentencia, ¿verdad? De la desobediencia. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia por la desobediencia, la paga del pecado, estaba siendo, hermanos, ahí castigada. Y el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer. Antes de transgredir, era varón. Ya en la desobediencia, se llama Eva. Y llamó, dice, Adán el nombre de su mujer, Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Oiga, de ahí en adelante ya no se llamaba varona. De ahí en adelante se iba a llamar Eva. Porque era la madre de todos los vivientes. De ahí en adelante, hermanos, ellos tenían que multiplicarse para que la especie siguiera, para que no se extinguiera, hermanos, el ser humano. Porque de ahí en adelante, hermanos, en las personas que existieran después de Adán y Eva, incluyendo a Adán y a Eva, la muerte se iba a enseñorear de ellos. Estando en el Edén, no había muerte. Había santidad, había paz, había tranquilidad. Pero saliendo del Edén, cayendo en transgresión, reinó la muerte sobre la humanidad. Cuando eso pasa, vemos, hermanos, que ya Adán queda, como quien dice, a la deriva. Te saco de este lugar donde había paz y tranquilidad que yo había provisto para ti, ahora quedas en esta inmensidad de tierra que miras. Camina por ella, cultiva y si trabajas, comes y aún lo que siembres te va a costar. Y la desobediencia trae consecuencias. Eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? El versículo 12, donde tomábamos base. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué pasaría, hermanos, en un lugar donde no hay ley? Después que Adán y Eva, hermanos, los saca el Señor de Edén, los deja, como quien dice, con la sentencia que la muerte iba a reinar sobre ellos y que crecieran, que se multiplicaran, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva.
De allí en adelante, hermanos, quedan ellos como quien dice a la deriva. Sin ley, sin estatutos, ni nada. No había ley. Por eso es que cuando Caín mata a Abel, él se cree, hermanos, esconder. Porque dice, ¿quién me va a juzgar? No hay autoridades, no hay nadie quien me diga que esto es malo, no hay nadie, aunque dentro de sí el ser humano siempre trae algo, la conciencia que le dice, esto es malo, esto es bueno, aunque así, hermanos, alguien no le haya inculcado valores morales. Pero el ser humano por sí trae un instinto de que dice en saber discernir entre lo bueno y lo malo. Así es que a Caín, hermanos, se le hace fácil darle muerte a Abel, y según él se esconde y dice, aquí no ha pasado nada. Nadie me miró, todos van a pensar que pues se cayó Abel, ¿verdad? Y que tropezó y se cayó, se golpeó y se murió. Mas sin embargo estaba alguien allá arriba. Aleluya, amén, hermano. Estaba alguien mirándolo y le dijo, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andarlo guiando donde él anda y darme cuenta qué es lo que le pasa? Quiso justificarse. El pecado ya multiplicándose, queriendo engañar a Dios, tomando, hermanos, aquella mentira forma, hermanos, como astucia para poderse desligar de algo que hemos hecho, de algo que se ha hecho. El pecado multiplicándose de esa manera por la transgresión en Adán. Entonces, dice el versículo que donde no hay ley, no se inculpa a nadie de pecado. De ahí en adelante, hermanos, vemos que la generación sigue y sigue multiplicándose, el pecado se multiplica, empiezan a descubrir o a ser, hermanos, personas en figuras de barro, de metal, de oro, de bronce, y el ser humano empieza a adorar a otros dioses. O sea, el pecado se multiplica. El Señor siempre teniendo cuidado de la humanidad, llega un momento en que envía a alguien a quien le da estatutos, a quien le da la ley, llamado Moisés. Ahí es donde dice el versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la ley dice que empieza desde Moisés. Por eso la ley se le llama así, la ley mosaica. Es cuando Dios trata, hermanos, con el hombre. Entonces, pero como quiera, las personas que nacieron antes de Moisés para atrás hasta Adán, o de Adán hasta Moisés, no había ley, pero dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado, porque allí, hermano, es cuando una persona hace y deshace y dice, no, aquí no hay quien. Aquí la ley del más fuerte. Si yo soy más fuerte que aquel, yo me lo llevo y no pasa nada. Aquel viene también y dice, este ya hizo tantas cosas, yo soy más fuerte que él y me lo llevo, hasta ahí llegué. Y no se inculpa de pecado, pero el pecado hereditario lo traía la persona. Eso es lo que está diciendo. Gloria al Señor. Porque dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte se encargaba de recoger a todos, ¿verdad? Aún dice, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión,
porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Gloria a Dios. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Así como en Adán, hermanos, todos los que nacieron de ahí en adelante traían pecado y la muerte se encargaba de recogerlo, de cobrarse, hermano. Asimismo, hermanos, por medio de esta transgresión de uno solo, de Adán, asimismo el Señor se apiada de la humanidad y envía un libertador un día. Para usted y para mí, que aún, hermanos, no fuimos nosotros quienes transgredimos la ley de Dios, sino que fue Adán quien transgredió. Él cayó en transgresión, pero de ahí en adelante la descendencia de él trae esa maldición. Pero a través de esa maldición que traemos arrastrando, vino un libertador, vino alguien, hermanos, quien dijo, basta ya. Y todos conocemos que es Jesucristo. Amén, hermano. O sea, el enviado, el Mesías. Y a través de él, ya nosotros venimos a recibir, como quien dice, la remisión de nuestros pecados. Nos redime. Gloria a Dios. Dice el versículo, vamos al 16. Y con el don no sucede, dice, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entra, hermanos, el periodo de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, hermanos, viene el Señor y pone estatutos a cada ser humano, a los israelitas, a aquel pueblo, hermano. El pueblo de Israel le da, hermanos, la ley de Moisés, entre ellos los 10 mandamientos, y pone estatutos agregados a la ley. Y cada uno de esos estatutos trae, hermanos, harás esto, no harás esto. Era un sí o un no. Y cuando eso pasa, vemos, hermanos, que la ley empieza, hermano, a ser derogada después que muere Moisés. Después pasa Josué como líder y después, hermanos, se reparten las tierras y aquel pueblo, hermanos, queda con estatutos. Pero no importaron. El hombre siempre transgrediendo la ley de Dios, así es que el pecado sobreabundó. Y por eso es que vemos que el pueblo de Israel en ciertos años adoraba al Señor, pero ciertos periodos también le daba la espalda al Señor. Y el Señor los perdonaba y los recogía, y luego después le buscaban y el Señor estaba con ellos, y luego después se olvidaban del favor del Señor y seguían otra vez en la maldad. Mire lo que dice Romanos capítulo 7. Y una página adelante, la tomamos más. 7:7. Para ver si la ley es buena. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo es eso? Que por la ley conoció el pecado. Sigamos leyendo. Pero yo no conocí el pecado, dice, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, codiciarás. ¿Cómo es eso? La ley está explicando lo que es malo. La ley explica, no codiciarás, y entra la curiosidad. ¿Qué cosa es codiciar? Desear lo que el hermano tiene, yo también lo quiero.
Mi hermano tiene dinero, yo también quiero dinero. A mi hermano le está yendo bien, yo también quiero eso, yo quiero ser como él. Él tiene esto, yo también lo quiero, estar como codicioso. Entonces, cuando ya sé la definición de codicia, ya entró el conocimiento. Y al conocer, hay pecado. Cuando venimos a Cristo, al Evangelio, escuchamos la palabra de Dios y nos designoramos de muchas cosas. Pero aún conociendo, la seguimos practicando. Y caemos en pecado. ¿Por qué? Por el conocimiento que hemos obtenido. Ese es el ejemplo que pongo. A través de la ley vine a darme cuenta que también vivo en pecado por medio de la ley. Eso es lo que está diciendo. Repitamos el versículo 8. Mas el pecado tomando ocasiones por el mandamiento. Gloria a Dios. No, el 7 de verdad. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos, Gálatas, siempre el mismo tema, ¿sí? Para la aclaración, Gálatas 3:19. Mira. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Siempre siguiendo por la ley. Para que usted pueda entender por qué la gracia, por qué la ley, ¿verdad?, viene a descubrir el pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera purificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo algo. O sea que, en otras palabras, el Señor, hermanos, puso la ley, dejó la ley para que el pueblo se pudiese corregir por medio de ella y a través de ella hacer conciencia e irlos encaminando para el tiempo venidero que iba a ser la gracia que iba a venir, y a través de la gracia viviéramos por fe. Ese fue el camino nada más que el Señor puso. Y se lo dejó a Moisés para que lo fuera transmitiendo, hermanos, al pueblo de Israel. Y al irlo transmitiendo, pudiera, ¿verdad?, con ellos encaminarnos a que fueran obteniendo fe. Y que esa fe fuese creciendo en ellos, y de alguna manera, en el tiempo que Jesús viniera a nacer entre los humanos, viviéramos por fe. Ese fue nuestro ayo, nuestro camino, ese fue nuestro refugio. Él fue nuestra guía. Él fue el que nos encaminó a través de la ley, pudiendo, hermanos, llevándonos a cada uno por el camino correcto. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque siempre el Señor ha tenido misericordia de la humanidad. Y al tener misericordia de la humanidad,
puso ese mediador para que nosotros pudiésemos encaminarnos hacia el camino correcto. Volvamos donde tomábamos base. Versículo 23. No, gloria a Dios. 5:20. Gloria a Dios. El versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es lo que leíamos Gálatas 3:19. Era lo que leíamos ahí, que vino por un solo. Así es que dice pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, al transgredir la ley, hermanos de Dios, vino para que aquel que viniera, o sea, Jesús vino a justificarnos. Señor, no les tomes en cuenta todo esto. No pudieron cumplir la ley. En otra escritura, ¿verdad? Dice que no penséis que yo he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. O sea, porque nosotros, hermanos, en sí como ser humano, se nos hacía dura, a los antepasados se les hacía dura la ley. Y al final de cuentas, hermanos, hasta los sacerdotes vinieron y no la cumplían. De ahí resultaron los escribas, los fariseos, que se creían, hermanos, que cumplían la ley, mas sin embargo la cumplían cuando estaban en público, pero ya ellos aparte hacían lo que ellos querían. Por eso es que el Señor se molestaba y les decía: son hipócritas ustedes, porque se enojan porque yo hago milagros en día de reposo, pero ustedes ¿a poco? Si su buey se les va a un hoyo, o su burro se les va a un hoyo, ¿no lo sacarían, lo dejarían ahí? Por eso les decía el Señor de esa manera, porque no eran sinceros delante de Dios. Pero ahora, hermanos, a cada uno de nosotros nos ha alcanzado, nos ha llenado, nos ha llegado, hermanos, este santo evangelio, que viene siendo, hermanos, como un regalo para usted y para mí. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por fe, por gracia, no porque nosotros hayamos querido, es porque su misericordia, porque vemos, hermanos, que el Señor vino preparando el camino para el tiempo de la fe, para que nuestra fe fuese creciendo y en un momento la fe se multiplicara a toda la humanidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? Hermano. Tenemos fe. Tenemos fe, que si es para ser sanos, ya sea, hermanos, para ir de mejora, ¿verdad? Para enmendarnos de las cosas que antes hacíamos. Ahora decimos, por fe lo voy a alcanzar. Y la mayor fe es llegar a ser salvos de la condenación que viene a esto. Esa es nuestra fe. De tal manera que ahora, hermanos, sí, estamos convencidos de que estamos viviendo en la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Esa es nuestra fe.
Ahora sí nosotros sabemos de que nuestros antepasados no pudieron cumplir la ley, aún la transgredían, cayeron en transgresión, pero esas transgresiones, hermanos, vino uno a justificarnos. Y ese que vino a justificarnos, Jesús de Nazaret, Gloria a Dios. Amén, hermano. nos ha hecho el llamado para que le sirvamos. Démosle glorias y honra, Amén. porque Gloria a por Dios, su hermano. misericordia nos tiene acá en este amén. lugar. Porque si no hubiera sido por Él, yo creo, hermanos, que estaríamos condenados. Habría condenación y solo condenación para nosotros. Pero por su misericordia, por su gracia, hay salvación en abundancia para todo aquel que quiera, ¿verdad?, servirle. Gloria a Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Amén, hermano. Ya no es, hermanos, que estamos confinados a una condenación, sino, hermanos, que ahora hay gracia de Dios y hay que aprovechar esa gracia. 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. La gracia y misericordia de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 20. (15:20) Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 21. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oiga, por eso es que está hablando de que dice otro pasaje, ¿verdad? En la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero antes que esos muertos en Cristo resuciten primero, ya hubo uno que resucitó. Es nuestro Señor Jesús. Él es las primicias, de eso está hablando acá. Gloria a Dios. Dice 21, repitamos. Porque por cuanto la muerte entró por el hombre, por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, ponga atención en esto, el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque la muerte entró cuando Adán entró en transgresión. Entonces entró la muerte. Entonces dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que la muerte es un enemigo. Es la que le pone el fin al pecado. O sea que el pecado, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte. Cuando la persona comete pecado, el pecado
para que se borre, tiene que llegar la muerte. Y por eso es que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Porque al bautizarnos en su nombre, ese es el fin de la muerte. Y resucitamos en una vida nueva. Gloria a Dios. Y por eso es que de ahí en adelante tenemos que cuidarnos para que no vuelva a entrar el pecado sobre nosotros. Porque si entra pecado, tendría que llegar la muerte a destruir ese pecado. Por eso debemos de guardar. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Vamos a leer otra escritura. Gloria a Dios. Romanos. Vámonos ahí donde tomamos base. Ya para ir finalizando. Capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Dice el 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esto es con Israel. Que Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros de su gracia. Porque aún estando muertos en delitos y pecados, su gracia vino a ser derramada y ya no tiene que ser por obras, sino que por gracia. Y cada uno de nosotros poder, hermanos, siempre vivir agradecidos porque esa gracia nos alcanzó a nosotros, porque si fuera por obras nos gloriaríamos. ¿Qué ha hecho usted, hermano, para ser salvo? Oh, yo le regalé un vehículo último modelo al hermano. Eso no es nada, hermano, yo le regalé un trailer. No, hombre, eso no es nada, yo un bus le regalé al otro hermano. Se gloriaría, ¿verdad, el hombre? No, hombre, un bus le regalé. Yo le regalé una casa a una familia. No, yo voy regalando 3 casas ya. Y así fuéramos, si fuera por obra. O sea, como quien dice, aquel que empezó regalando una bicicleta, ya se quedó de último. Por gracia, somos salvos por gracia, por su misericordia. Es necesario, hermanos, que cada día nosotros démosle glorias y honras a Él. Así es, amén, hermano, gloria a Dios. Por medio de la transgresión de Adán, hermanos, vino la muerte y reinó sobre este mundo, pero vino un mundo que le puso fin. Bendito Dios. Y ahora nos hace vivir en gracia a nosotros. Y ese que murió en la cruz del Calvario, hermanos, le dio en la cabeza a Satanás. Ahí venció. Y por lo tanto la muerte está esperando ese día final. Dice que va a ser echada
en el agua de fuego, en el Hades, Satanás y la muerte serán lanzados. Así es que démosle gloria y honra a aquel que nos llamó y nos ha dado, hermanos, a nosotros ese entendimiento para que podamos, ¿verdad?, conducirnos en santidad. El Señor nos ha puesto la muerte y la vida. Ahora nos toca a nosotros escoger. Ya estamos en el camino de vida. Ya estamos en el camino de vida. Porque hemos de salirnos del camino de vida y pasarnos al camino de muerte. Ya viviendo sin gracia de Dios. Yo digo que vale la pena caminar bajo la gracia de Dios. Porque yo hasta acá no me puedo quejar. Siempre el Señor va guiando nuestros pasos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Quisiera, hermano, terminar contigo. Capítulo 2, verso 11. Ya me iba a retirar, pero siempre te falta algo. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Está antes de Hebreos y después de Tito capítulo 2, verso 11. Gloria a Dios. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, le decía, y reprende con toda autoridad, nadie que menosprecie. Un pueblo, ¿qué dijo? Propio. Y si somos de él, ¿quién más tiene potestad sobre nosotros? Nadie. Nadie más tiene potestad sobre nosotros, porque somos de él. Para eso vino él, a liberarnos, a rescatarnos, a comprarnos. Por eso vino él. Y ahí mismo Tito capítulo 3 verso 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oiga, o sea, no somos cualquier cosa. Para que justificados, el Señor vino a justificarnos de las transgresiones de la ley. Vino a justificarnos, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa herencia fue traspasada hacia nosotros. Acuérdese que no estábamos incluidos, pero por la desobediencia de Israel hemos sido incluidos. Y esa gracia no es don de nosotros, es don de Dios. Alábele que Él vive. Padre Cristo con todos. Esperando que sea de bendición el mensaje y cada uno podamos seguir fiel hasta el final. Padre Cristo, pasará mi hermano. El Señor, Padre Cristo, hermanos. Amén. Estamos cansados, contentos. Dios, hermano. Dios bendiga a mi hermano por la bendita palabra. Dígame. Escritura muy bonita, preciosa, ¿verdad? Como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque cuando todos pecaron, dijo el apóstol romano, todos están destituidos de la
Gloria a Dios. Y es que ahora venimos a hacer, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Y porque Dios hizo al hombre, ¿verdad?